Vamos a continuar con el siguiente tema para esta tercera unidad. El día de hoy vamos a hablar de los métodos de integración. Habíamos visto anteriormente que al aplicar las reglas de integración estándar, habrían algunas expresiones que no pueden integrarse de forma directa aplicando las reglas estándar. Y como no podían o no se pueden aplicar directamente las reglas estándar, nosotros hicimos simplificaciones y algunas transformaciones con la finalidad de poderse integrar a través de las reglas estándar. De hecho, ¿no?, todo debe de integrarse aplicando las reglas estándar. Cuando las funciones se vuelven un poco más complejas y no pueden simplificarse o transformarse de una forma sencilla para poder ser integradas de forma directa a través de las reglas estándar, entonces vamos a emplear los métodos de integración. En este curso vamos a utilizar únicamente dos métodos de integración. Número uno, el método de integración por sustitución, y número dos, el método de integración por partes. El día de hoy hablaremos del método de integración por sustitución. El método de integración por sustitución se emplea para integrar funciones que fueron derivadas aplicando la regla de la cadena. Nosotros cuando vimos la regla de la cadena vimos que habían varios tipos de funciones compuestas. Una, las tipo potencia, y otras que eran las funciones logarítmicas y exponenciales, que las miramos como un caso aparte por las propiedades de esta. Entonces, básicamente, el método de integración por sustitución se va a emplear para integrar funciones que fueron derivadas utilizando el método o la regla de diferenciación para funciones compuestas. Bien, entonces cuando una integral no puede evaluarse empleando las reglas estándar, podemos utilizar el método de sustitución. Y este método de sustitución consiste en seleccionar un cambio apropiado de variable. Es decir, tenemos que seleccionar de forma apropiada la expresión a la cual haremos sustitución de variable. Y de esa forma vamos a transformar la integral dada en otra que sí puede ser integrada a través de las reglas estándar. Por ejemplo, esta función x cuadrado más 5 elevado a la 5 multiplicada por 2x no puede evaluarse directamente a través de las reglas estándar. Podemos notar que es la integral de una potencia elevada a un exponente 5. Entonces, como dije anteriormente, este tipo de funciones son derivadas para las cuales se aplicó la regla de la cadena. Si ustedes recuerdan, en la regla de la cadena nosotros
pasábamos el exponente a multiplicar de la función compuesta, ¿no? Luego le restábamos una unidad al exponente y luego multiplicábamos por la derivada del argumento. En este caso, la derivada del argumento es 2x, ¿no? Entonces ahí tenemos a la función compuesta multiplicada por la derivada del argumento, ¿no? Entonces, podemos ver que esta función o esta derivada se determinó empleando la regla de la cadena. Este método lo vamos a utilizar entonces para integrar funciones que son el producto entre una función compuesta y la derivada o un aproximado de la derivada del argumento de la función compuesta. O al menos multiplicada por la misma variable del argumento, pero reducida en grado. Si ustedes ven, aquí en el argumento está x cuadrado y aquí tenemos x elevado a la 1. Aunque en este caso es exactamente la derivada del argumento, pero podría no ser la derivada exacta, pero al menos la variable o variables deberían estar reducidos en un grado. Bien, entonces como podemos ver, aquí se nos presentan nuevamente las reglas de integración estándar, las tres primeras, solo que en este caso en vez de la letra X se está utilizando la letra U, pero básicamente es la misma, son las mismas reglas de integración. Lo único que cambió fue la variable. Y de hecho esto sugiere que se hizo una sustitución de variable. Entonces aquí tenemos básicamente lo mismo, la regla de la potencia, se le suma unidad al exponente y se divide entre esa suma. Y la única excepción para esta regla es que el exponente debe ser distinto de -1. Es para cualquier número real, excepto para el -1. Y en el caso de que sea -1, eso es 1 sobre u, y esta es la derivada de una función logarítmica. Y la regla para integrar funciones exponenciales, e a la u, va a ser e a la u. Bien, ¿cuál va a ser la metodología que vamos a emplear para utilizar o para ensayar este método de sustitución? Lo más importante es determinar la expresión a la cual vamos a aplicar la sustitución de variable. Y la expresión a la cual vamos a aplicar sustitución de variable siempre será el argumento de la función compuesta. Ya recuerden que anteriormente hemos establecido qué es el argumento. En el caso de las funciones tipo potencia, lo que está dentro del paréntesis o dentro del radical. En las funciones logarítmicas, lo que está dentro del paréntesis, y en las funciones exponenciales, la expresión a la cual está elevada la constante e. Entonces, en este caso, vamos a aplicar sustitución de variable a x cuadrado más 5.
Una vez que hemos identificado la expresión a la cual aplicaremos sustitución de variable, vamos a determinar la derivada con respecto a x de esta expresión, es decir, la derivada de u con respecto a x. Tendríamos que la derivada de u respecto de x va a ser igual a 2x. Y aquí simultáneamente vamos a despejar para du. Es decir, que el diferencial de x se trasladará del otro lado de la igualdad a multiplicar a 2x. Entonces ya identificamos que u es x cuadrado más 5 y que du va a ser igual a 2x por diferencial de x. Luego ustedes verán que cuando determinamos la derivada, solo escribimos du y ya simultáneamente al determinar la derivada, multiplicamos por diferencial de x. Entonces, ahora que ya tenemos los componentes que ya los hemos identificado en términos de la nueva variable, vamos a reexpresar la integral en términos de la nueva variable. Entonces teníamos x cuadrado a 5 elevado a la 5, 2x diferencial de x. Y ahora esto expresado en términos de u se convertiría en u a la 5. Nótese que para cualquier expresión para la que no se haya establecido un cambio de variable, deben de permanecer igual y en la misma posición. Es decir, en este caso, por ejemplo, para el exponente 5 no se estableció una sustitución de variable. Entonces, esto debería de permanecer como 5. Adicionalmente, cualquier expresión debe de permanecer en la misma posición en que se encontraba en la expresión original. Es decir, si tenemos una expresión que estaba en el denominador, debe de permanecer en el denominador. Si estaba en el numerador, debe de permanecer en el numerador. Bien, ustedes pudieron notar que yo ahí había cometido el error de volver a escribir esta expresión. Cuando hacemos sustitución de variable, todo debe de quedar expresado en términos de la nueva variable. No puede haber una mezcla de las dos variables una vez que planteamos la nueva integral. Entonces, ahora aplicamos, en este caso, sería la regla de la potencia. Y tendríamos que esto va a ser igual a u elevado a la 6 sobre 6
más C. Finalmente, vamos a reexpresar todo en términos de la variable inicial, es decir, vamos a revertir la sustitución. Vamos a expresar a U nuevamente en términos de X. Entonces, U es X cuadrado más 5 elevado a la 6 sobre 6 más C. Adicionalmente a esto, en algunas ocasiones vamos a tener que realizar, aparte de emplear la técnica de sustitución, vamos a tener que simplificar o transformar de alguna forma las expresiones para que sea más sencillo de aplicar el método de sustitución. En este caso, por ejemplo, tenemos un cociente de funciones exponenciales. Este cociente nosotros podríamos expresarlo como, o podríamos aplicar las propiedades de los exponentes para simplificarlo. Es decir, en vez de tener un cociente, tendríamos una única función exponencial y restaríamos los exponentes aplicando las propiedades de los exponentes. Tendríamos e a la 4x más 2 menos el exponente del denominador 3 menos x por diferencial de x. Luego ahí podríamos multiplicar el signo negativo por todo lo que está dentro del paréntesis y reducir los términos semejantes. Bien, ahora recordando que establecimos que para poder emplear este método de sustitución tendríamos que tener a la función compuesta multiplicada por la derivada del argumento o por al menos la variable del argumento reducida en una unidad. Vemos que aquí la variable del argumento es de grado 1. Si yo le resto una unidad al argumento, en este caso tendría x a la 0. Y x a la 0 es igual a 1, ¿no? Entonces, digamos que cumple esa condición de que la función compuesta está multiplicada por un aproximado de la derivada del argumento, es decir, está multiplicada
por la variable reducida en una unidad, solo que como la unidad comúnmente no se escribe en productos y cocientes, pero digamos que ahí está multiplicado por 1. Entonces, como cumple con esa condición, vamos a aplicar el método de sustitución y vamos a hacer U el argumento de la función compuesta. Determinamos la derivada de U respecto a X y tendríamos que la derivada es 5. Y luego, al despejar para du, tendríamos que la derivada es 5 por diferencial de X. Bien, una vez que hemos determinado nuestra derivada, tenemos que compararlo con la expresión que multiplica a la función compuesta, la integral. En este caso vemos que difiere, ¿no? Yo tengo aquí 1 multiplicado por diferencial de X y aquí 5 por diferencial de X. Entonces, en estos casos, nosotros vamos a tener que realizar ajustes. Ahora bien, no puedo ajustar esta expresión porque entonces estaríamos cambiando arbitrariamente la expresión original. Entonces, donde yo puedo realizar ajustes es en esta ecuación. Y para realizar ajustes, obviamente tengo que seguir las reglas que empleamos en los despejes de ecuaciones. Entonces, aquí la diferencia es que aquí es 1 y este 5, es decir, que el 5 está de más. Pero como esta es una ecuación, este 5 podría pasar al otro lado a dividir. Es decir, tendríamos a du sobre 5 o un quinto multiplicado por du. Y esto va a ser igual a diferencial de X o 1 por diferencial de X. Entonces, a esta expresión la denominamos U y determinamos que esta expresión debería de ser un quinto de U. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a plantear una nueva integral, pero ahora en términos de U. Entonces, ¿qué no cambió? En este caso, no cambió la constante E. El exponente sí cambió. En vez de 5x menos 1, vamos a utilizar U. Diferencial de X también tuvo un cambio. Y en vez de diferencial de X, vamos a escribir un quinto diferencial de U. Sabemos que las constantes pueden salir fuera del signo de integración. Entonces tendríamos un quinto que multiplica a la integral de e a la u por du, de acuerdo a la regla estándar. Esto
sería un quinto de e a la o más c. Finalmente, vamos a expresar en términos de la variable original. O sea, vamos a revertir la sustitución. Un quinto de e a la 5x menos 1 más c. Ahora bien, esto pudo haber sido integrado a través de una de las extensiones de las reglas estándar que habíamos empleado anteriormente. Si recuerdan, vimos que cuando teníamos a la función exponencial elevada a una función lineal, es decir, el argumento de la función compuesta exponencial es una función lineal, entonces su integral, perdón, se obtendría dividiendo 1 entre a y esto multiplicado por la función exponencial elevada al argumento. En el caso de nuestra función, 5 es a y b es menos 1. Entonces, la antiderivada es 1 entre a por e a la ax más b más c. Entonces, básicamente esta es una fórmula o una extensión de las reglas estándar que surge de la aplicación de el método de sustitución. Entonces, nosotros perfectamente podemos utilizar cualquiera de los dos, solo que esta es una fórmula, es mucho más sencillo, ¿verdad? Pero esa fórmula proviene de la aplicación de la regla estándar y el método de sustitución. Pero este solo es válido o solo funciona en el caso de que el argumento de la función compuesta sea una función lineal. Y funciona para las tres, ¿no? Para la exponencial, para la logarítmica y para la potencia. Bien, en algunas ocasiones es conveniente, pero no es obligatorio, digamos, no es necesario y no es algo que se exige como un procedimiento, pero aunque no lo dejemos expresado en nuestro desarrollo, es importante que nosotros al menos lo visualicemos mentalmente. Y me refiero a que en el caso de los cocientes es conveniente descomponerlo en factores. Descomponer en factores significa que yo voy a expresar este cociente como un producto. Entonces, ¿y cómo hago eso? Entonces, tendríamos a la unidad en el numerador y en el denominador la expresión que se encuentra en el denominador, ¿no? Y luego multiplicado por la expresión que está
en el numerador. Entonces, eso es descomponer en factores. Ahora, y la razón de esto es porque al final nos dará una idea de cómo vamos a construir la integral en términos de la nueva variable. Entonces, siempre vamos a hacer sustitución de variable al argumento de la función compuesta, en este caso x cuadrado más 2x más 8. Entonces, esta expresión es 1. Derivamos dos x más 2 y aquí simultáneamente despejaríamos para diferencial de x que pasaría de este lado a multiplicar. Una vez que hemos determinado la derivada, comparamos, ¿no?, la derivada con la expresión que multiplica a la función compuesta y vemos que son diferentes. Entonces debo de ajustar esta expresión a fin de tener un equivalente a la expresión que multiplica la función compuesta. Y ahí podríamos observar que tenemos un factor común 2. Podríamos extraerlo y una vez que lo extraemos nos damos cuenta que esta parte es igual a la expresión que multiplica la función compuesta. Es decir, en este caso me sobra el 2. Aplicando las reglas para el despeje de ecuaciones o de igualdades, entonces este 2 pasaría del otro lado de la igualdad a dividir. Tendríamos du sobre 2 o lo que es lo mismo, un medio que multiplica a du. Y esto va a ser igual a x más 1 por diferencial de x. Y vemos que esto es igual a esto. Entonces, cuando realicemos la sustitución, esto lo expresaremos como un medio por du. Bien, entonces ya estamos listos para plantear una nueva integral, pero ahora en términos de la nueva variable, en términos de u. Recuerde, todo para lo que no se estableció una sustitución permanece igual y en la misma posición. Y tendríamos 1 sobre u a la 5 multiplicado por un medio de du. Bien, un medio es una constante que puede extraerse fuera del signo de integración. Tendríamos únicamente a 1 sobre u a la 5, pero
no tenemos una regla para integrar 1 sobre u a la 5. Tenemos para integrar 1 sobre u. Entonces, en este caso, tendríamos que transformar ese 1 sobre u a la 5 o expresarlo como su inverso. Entonces, tendríamos u a la menos 5 por du. Y de esta forma, yo puedo aplicar la regla de la potencia porque la regla de la potencia no hace excepciones más que para cuando el exponente es exactamente menos 1. Entonces tendríamos un medio que multiplica a u a la menos 4 sobre menos 4 más la constante de integración. Vamos a simplificar, a expresar sin exponentes negativos. Entonces tendríamos multiplicamos numeradores con numeradores, denominadores con denominadores. 2 por menos 4 es menos 8. Ya colocamos el signo negativo aquí. Entonces tendríamos a 8 que multiplica a u a la 4, ¿no? Más la constante de integración. Y finalmente vamos a dejar expresado todo en términos de la variable original. Signo negativo, 1 sobre 8, que multiplica a x cuadrado más 2x más 8 elevado a la 4 más 0. Bien, veamos otro ejemplo. Este ejemplo ya nos lo dan expresado descompuesto en factores. Aquí teníamos un cociente y se expresó como un producto, ¿no? Aquí tenemos dx sobre raíz de x, que básicamente es lo mismo que 1 sobre raíz de x por diferencial de x. Entonces, vamos a aplicar sustitución de variable al argumento de la función compuesta. Es decir, esto es u. Luego vamos a determinar la derivada. Entonces tendríamos que la derivada es un medio de x a la menos un medio multiplicado por diferencial de x. Expresado de otra forma, sin exponentes negativos.
esto es igual a 1/2 por 1 entre raíz de x por diferencial de x. Entonces, al realizar el comparativo, nos damos cuenta que esta expresión es igual a esta expresión. Es decir, en este caso, ese 1/2 estaría de más. Entonces, voy a realizar el ajuste aplicando reglas de despeje de ecuaciones. De 1/2 estaría multiplicando a esta expresión, pasaría al otro lado a dividir. Entonces tendríamos du entre 1/2, que básicamente es 2 veces du. Y esto va a ser igual a 1 sobre raíz de x por diferencial de x. Bien, ahora vamos a plantear una integral en términos de esta nueva variable. Entonces tendríamos u elevado a la 6 que multiplica a 2 veces du. El 2 puede extraerse fuera del signo de integración y tendríamos la integral de u a la 6 por du. Será igual a 2 que multiplica a u a la 7 sobre 7 más c. Finalmente, expresamos en términos de la variable original 2/7 de raíz de x menos 3